Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aceptó ser extraditado a México a cambio de colaborar en las causas que se le imputan. La Fiscalía General de la República lo investiga por daño patrimonial y operaciones irregulares que lo habrían beneficiado tras la compra a sobreprecio de la empresa de fertilizantes Agronitrógenos. Eso sin contar sus viajes en helicóptero y sus presuntos vínculos con Odebrecht. Veamos en contexto. A poco más de 4 meses de haber sido detenido, Emilio Lozoya aceptó ser extraditado a nuestro país. El exdirector de Petróleos Mexicanos fue detenido en Málaga, España, después de 8 meses prófugo. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que este mes el Juzgado Central de Instrucción de España determinó que la solicitud de extradición hecha por el gobierno mexicano en marzo cumplía con todos los requisitos necesarios. El fiscal general aseguró que Lozoya ofreció su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados. Lozoya es acusado de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En marzo de 2019, Petróleos Mexicanos presentó una denuncia por daño patrimonial debido a que Lozoya autorizó en 2013 comprar a Altos Hornos de México la empresa fertilizantes agronitrogenados que llevaba 14 años abandonada. La FGR descubrió además una posible triangulación de recursos para ocultar ganancias obtenidas ilícitamente a cambio de la compra. Según una investigación de Quinto Elemento Lab, AMSA transfirió más de $3.7 millones a una empresa fantasma supuestamente creada por la constructora brasileña Odebrecht para pagar sobornos. De acuerdo con las autoridades, Lozoya podrá llegar a nuestro país en un plazo inmediato a bordo de una aeronave de bandera mexicana después de que se hayan realizado las diligencias necesarias. Ayer también, el abogado Javier Coello Trejo informó que no continuará con la defensa de Lozoya debido a diferencias sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas recientemente. Punto y contrapunto. Bueno, ¿por qué no empezamos con Eunice en este bloque? Eunice, tú has hablado al respecto. Me gustaría que nos contaras cómo está esto, sobre todo el tema tan controversial que lo haya dejado su abogado, quien era un gran vocero de Emilio Lozoya y quien nos fue explicando este proceso desde España. Pues mira, creo que este caso se va a poner interesante, al menos digo, con lo que anunciaba incluso el propio fiscal, que viene con la intención de proporcionar información a la fiscalía que ayude justamente pues, a él a disminuirle los cargos, quizá como un posible testigo, ¿no? Y penas en su contra, que él aproveche esta oportunidad, pero pues por el otro lado tenemos que ver a quiénes va a implicar en la compra de esta empresa que ya se mencionaba con sede en Veracruz y que, bueno, fue, digamos, uno de los elementos funcionales de todo lo relacionado con Odebrecht, que pudieran ser, no sé, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, para poderlos, que son quienes probablemente puede él inculpar de haberlo impulsado a este fraude y esta corrupción llevada a cabo. Y algo muy importante que me parece es que pues también era un pendiente de México. Recordemos que en este caso de Odebrecht y toda la corrupción que se hicieron con presidentes, vicepresidentes y funcionarios en distintas partes del mundo, hay 12 países implicados con estos temas de Odebrecht y México era de los pocos pendientes en que pasara algo en contra de los funcionarios que estuvieron implicados en estos fraudes y corrupción. En conjunto, creo que los únicos países donde no había pasado nada era Angola, Mozambique, Venezuela y México. Entonces creo que en el resto, que es Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, en todos ha habido algún proceso relacionado con la corrupción que y los sobornos que Odebrecht ha llevado a cabo en esos lugares. Y recordemos que incluso en su momento esta información fue reservada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces creo que era un gran pendiente de México, pero pues falta ver qué es lo que Lozoya va a decir sobre el caso para él, pues probablemente tener menos penas de las que se le darían en caso de no cooperar. Y bueno, eso creo que va a dejarnos ver cosas interesantes del caso, si realmente va a implicar a Peña o Videgaray o a quienes van a estar relacionados e implicados directamente con estos sobornos que pues a todas luces se dieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lisa, ¿qué crees que nos venga a decir Lozoya? ¿Quién crees que vaya a desnudar? Porque sabemos que tiene mucho que decir, como él lo dijo también, ¿no?, en su detención. Bueno, la expectativa es esa, ¿no? Su propia defensa, justamente antes de separarse ahora de la representación de Lozoya, sentenció públicamente que su cliente era inocente, pero que en caso de que se comprobara que no se mandaba solo,
y ahí directamente estaba implicando que arriba de él había en realidad muy pocos jefes, ¿no? Y directamente se hablaba, como ya decía Eunice, de Luis Videgaray y de Enrique Peña Nieto. Es bien importante este caso, no solo por la red de corrupción transnacional de la que hablaba Eunice, que involucra no solo un montón de países en América Latina y que llevó incluso el suicidio de un expresidente peruano, sino porque también estas mismas redes se habían tejido en el Caribe, en África, en muchísimos otros países, y porque eso ha llevado a debates súper interesantes, por ejemplo, a nivel de países como Alemania, Unión Europea, en donde hasta hace relativamente poco, ¿no? Menos de 2 décadas, existía la posibilidad legal de que las empresas tuvieran partidas perfectamente identificadas que se utilizaban para sobornar a funcionarios en otras partes del mundo, y que ahora es evidentemente un tema de sanción tratado a nivel pues ya del bloque económico europeo. Acá, importantísimo justamente también saber cuáles son las implicaciones de la negociación que hay entre Emilio Lozoya y la Fiscalía General de la República acá en México. Había varias notas de prensa que señalaban que posiblemente la negociación para permitir su extradición significa la liberación de su madre y su hermana. Hay que recordar que parte del proceso legal implicaron también el congelamiento de las cuentas de la familia por presumirse tenía familiares que eran prestanombres y a donde habían terminado pues los varios millones que se suponía que habían pagado incluso por esta residencia que estaba pues a pie de playa en uno de los destinos turísticos más importantes de México. Y habrá que ver también cuál es la solidez, digamos, del caso, porque sería muy lamentable que en una cosa tan mediática como hablábamos en el bloque anterior, que sería capaz de darle verdaderamente la credibilidad este caso, o que no se persiguiera precisamente la cadena de mando, porque no nos olvidemos que en todos estos casos, tanto en el tema de Odebrecht como en el tema de Altos Hornos de México, como en el tema de Fertinal, estamos hablando de daño salario por muchísimos millones de pesos, ¿no? Se habla en el caso de Fertinal que se pagó 14 veces el valor de la empresa, en el caso de Altos Hornos de México estamos hablando de lo mismo, esos 10 millones de dólares que se presume fueron a dar a la campaña del entonces candidato Peña Nieto cuando Emilio Lozoya era su coordinador de asuntos internacionales, y que implicaría también pues un daño importantísimo a la capacidad productiva de Pemex, que en su momento tuvo que comprar estos elefantes blancos que además arrastraban, en el caso de Fertinal, hay muchísimos reportes periodísticos que arrastraban ya desde 2001 broncas importantísimas de manejo, de ventas a privados, de reventas a Pemex, conflictos laborales no resueltos, muchísima seguridad y muchísima opacidad. Entonces esperemos que no solo se resuelva la participación de este entonces funcionario de Pemex, que es Emilio Lozoya, sino también precisamente pues todas las tramas y todos los funcionarios implicados. Hay que recordar, en el caso de Fertinal había por lo menos 6 funcionarios implicados. Habría que hacer lo mismo para el resto de las transacciones ilícitas o que en las que se incurrió en un daño al erario mexicano. Sí. Eder, todavía es un pendiente, evidentemente, este tema. Como bien decía Lisa, también se suicidó Alan García, este expresidente peruano muy famoso. Y en México todavía no hay resultados, espero que por la complejidad del caso. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que hay muchas expectativas. Todo el mundo sabemos que para estos grupos de poder el dinero no es nada más para enriquecerse personalmente, sino para generar operación. Emilio Lozoya juega un papel en este sentido clave. Él tiene toda la información de cómo se repartió hacia arriba y hacia abajo. Es decir, cómo el expresidente Enrique Peña Nieto utilizó esos recursos para poder generar operatividad en lo que se conocía como la mafia en el poder, o bien en quienes legitimaron a esa mafia en el poder en su momento. Entonces, y lo mismo que platicábamos hace rato, depende, ahora está todo en manos de la Fiscalía General de la República para que construyan bien el caso, para que obtengan toda la información y entonces se pueda desenredar toda esta complicadísima madeja de corrupción, porque puede simbrar no solamente a la mal llamada clase política, sino también a grupos empresariales por las cantidades de recursos que se manejaron, pero también
porque con esos recursos se tomaron muchas decisiones políticas. Entonces, yo creo que más de uno de los que en su momento integraron el Pacto por México deberían estar en estos momentos preocupados, y también muchos de estos grupos empresariales que ahora se oponen sin mayores argumentos al proceso de la Cuarta Transformación y que están buscando bloquear este proceso de la Cuarta Transformación. Creo que pueden estar muy preocupados porque estaban muy contentos con Enrique Peña Nieto pese a la cantidad a la profundidad de la ingobernabilidad que había en ese momento. Entonces, yo creo que ahí hay mucha historia que podremos comprender de muchos procesos que vimos solamente por encima, y yo espero que las negociaciones que se estén llevando a cabo con Emilio Lozoya, si es que se llevan a cabo, sean con mucha transparencia para que no haya impunidad. Me llama poderosamente la atención lo que ya mencionabas, Estefanía, de que sus eternos defensores acaban de renunciar a continuar con la defensa. Es posible que se haya roto ya el pacto de secrecía entre aquel grupo de poder, y eso puede coadyuvar muchísimo a que sepamos otra verdad histórica. Sí. Lecona, ¿cuánta gente tendría que estar preocupada? Pues espero que todo el peñanietismo, hoy Mario Maldonado pone en una columna todas las personas que podrían estar relacionadas, y desde luego que arriba de Lozoya pues solamente Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, como bien señalaba Lisa, y por supuesto que es sumamente interesante esta renuncia de Javier Cuello Trejo, que había, que cada que existía una noticia sobre Emilio Lozoya o el caso Lozoya, salía a amenazar o a presionar al peñanietismo, a Enrique Peña Nieto. Yo creo que apostando un poco a que si existe un pacto de impunidad con el gobierno, lo reforzaran o no lo abandonaran, porque si no podía cantar. Y de ahí que venían estas declaraciones de que no se mandaba solo y que no se movía un papel en el país sin que lo conociera el presidente. Definitivamente, yo creo que este giro repentino que acaba de dar la situación de Emilio Lozoya se debe en buena parte a este hostigamiento ministerial y judicial que alcanzó a su familia, como bien decía Lisa. Cualquier estrategia que haya tenido desde su captura, estrategia legal, evidentemente ha sido demolida a la luz de lo que hoy sabemos. Y aquí toma relevancia un personaje nuevo, que es el nuevo abogado, que es Baltasar Garzón, el ex juez, afamado juez español, que yo no sé que era una figura supuestamente en el combate a la corrupción, y hoy termina defendiendo a una persona acusada de corrupción a nivel del de Emilio Lozoya, y a mí, que yo soy un mal pensado, pues sí se me hace muy extraño y muy oportuno para el presidente de la República que esto suceda justo un día antes de su informe de gobierno, justo en medio de la crisis económica, justo en medio de la pandemia y en medio de toda la violencia desbordada que hemos visto en los últimos días, que le dio entrada, de hecho, a que el fiscal Hertz Manero reapareciera y empezar a hacer estas descalificaciones de las que habló Eder el bloque pasado a Santiago Nieto y demás, y a desviar la atención y centrarla en el caso Lozoya. Y una teoría que pone ahí Mario Maldonado en una columna en El Universal hoy, que es digna de analizarse, es que Baltasar Garzón tiene un vínculo con abogados cercanos al consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Entonces, aparentemente, o podríamos pensar como hipótesis fuerte, que los criterios de oportunidad a los que se está pegando Emilio Lozoya, cantar todo como hoy lo decía el presidente, yo no sé si el presidente tiene más elementos de lo que dijo el fiscal el día de ayer, pero prácticamente Andrés Manuel López Obrador dice que Emilio Lozoya va a decir nombres y va a decir sucesos y va a venir a dar toda la verdad sobre estos sobornos y sobre esta corrupción. Sí. Entonces, creo que definitivamente vamos a tener meses muy interesantes por delante. Y quería aclarar algo del bloque pasado que sí tiene relación con esta aparición del fiscal Hertz Manero, que es esta forma en la que Eder se refirió a las fallas ministeriales como recovecos, que hoy el presidente dijo que casi porque falta un papel se liberan a delincuentes y le echa la pelotita al Poder Judicial por las fallas de los ministerios públicos, por las fallas de las fiscalías.
Creo que hablar de recovecos o detallitos como si los derechos humanos y el debido proceso fueran un detalle o un trámite, pues abona a la abdicación a construir fiscalías, como decíamos, desde el colectivo, que así se llamaba, fiscalías que sirvan, que no, hoy por hoy no saben investigar y que tienen un reto monumental para poder hacer una investigación pulcra que, insisto, no saben hacer, que no se ha hecho en México, sobre una red de criminalidad tan específica, tan compleja como la que se construyó en torno al caso Odebrecht. Sí. Eunice, ¿tú coincides con esta idea sospechosista de Alfredo Lecona que ponía sobre la mesa un día antes de cumplir 2 años, del 1 de julio? Pues no, la verdad no lo sé si sea una cuestión de coincidencia. Sí han estado sucediendo, bueno, distintas cosas que han puesto complicaciones en la palestra. Sin embargo, bueno, también se ve que esto ya lo venía preparando o lo tenía bajo la manga el fiscal, ¿no? Con todo el tema de Lozoya, que habíamos venido escuchando algunas cosas, y creo que también es un cálculo que ha venido haciendo Lozoya para poder, como decíamos, tener un criterio de oportunidad que le permita cooperar con la investigación y eventualmente, pues, él poderla librar un poquito más, ¿no? Entonces, creo que sí, pues, cae en una coyuntura, como decía Lecona, pero que también viene de procesos que ya traía el fiscal detrás. Incluso, ya se mencionaba, había cuentas, 14 cuentas fueron congeladas de la familia y cercanos a Lozoya para también presionarlo. Nos queda todavía un poco de tiempo. Sí, justo respondiendo a lo de Hertz Manero. Sí, a ver, sobre esta presunción de que hay un manejo político del caso, yo me gustaría que me dijeran un solo mes desde que inició la Cuarta Transformación en donde no hay una coyuntura específica que interpele a la Cuarta Transformación y que entonces, por lo tanto, se diga que este tipo de anuncios tengan que ver con esa coyuntura. En algún momento iba a suceder y qué bueno que esté sucediendo ahora, y lo único es que exigirle a la Fiscalía General de la República que sí armen bien el caso, que se respete el debido proceso. Yo creo que nadie en la Cuarta Transformación está a favor de violentar los derechos humanos de los debidos procesos. Suceden las dos cosas, que efectivamente, como dice Alfredo, no se llevan a cabo bien el debido proceso en la Fiscalía en algunos casos, y en otros casos que hay evidente complicidad de algunos jueces distritales. Entonces, las dos situaciones han sucedido, las dos situaciones se tienen que resolver y hay que poner mucho ojo para que en este caso, que es tan importante para la nación, no vuelvan a ocurrir. Pero sobre este sospechosismo, insisto, no hay mes en donde no haya una coyuntura en donde acusarían al presidente de la República de estar manejando políticamente, o a la Fiscalía de estar manejando políticamente este proceso. Yo creo que también, como dice Eunice, Emilio Lozoya también está manejando sus tiempos. Él supo cuándo aceptar la extradición, o más bien decidió cuándo aceptarla, y pues lo único que podemos hacer es exigir que se llegue al fondo de este caso. Sí. Pues vamos a seguir hablando de esto sin duda. Vamos a una pausa. Se cumplen 2 años de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador. Fueron 30 millones de votos, logrando lo impensable, que el tabasqueño llegara a la presidencia. ¿Cómo evalúan nuestros panelistas su administración? Regresamos a Punto y Contrapunto.